¿Sabes? La vida de muy mala manera me había enseñado que no era nada dulce como se decía. De hecho, era amarga o cuando menos agridulce. Crecí en el seno de una familia disfuncional. Para empezar, mi papá nunca fue una persona muy dada a cualquier manifestación de afecto. Siempre mostró un rostro poco afable y una actitud un tanto tosca y hostil hacia mí. Era un sujeto grande y gordo, que había dedicado casi toda su vida a trabajar en una vieja carnicería cerca de casa. Un sujeto pesimista y conformista, el cual nunca tuvo ningún propósito en la vida. Suena duro, lo sé, pero es lo menos que podría decir de él. Por otro lado, mi mamá no era distinta. Siempre fue un tanto indiferente a su entorno. Acostumbraba a fumar demasiado y tenía una mirada muy distraída, sumida en sus pensamientos. A veces pasaba casi medio día sin pronunciar siquiera una palabra, y cuando lo hacía eran gritos de ira o reproches, acompañados de frases como «espera que llegue tu padre» o «¿por qué no te aborté?». Sinceramente, no niego que muchas veces sentí ganas de irme y desaparecer, pero carecía de fuerzas de voluntad para hacerlo. Sentía que me faltaban fuerzas para todo. Esta situación no se hizo ajena en la escuela y fuera de casa. Constantemente veía falta de empatía en todos lados. Gente aprovechándose de la necesidad de muchos en las aceras y calles, robos y toda manifestación de corrupción que se pueda imaginar. Una vez me tocó presenciar cómo un camión arrolló a un vagabundo en la calle mientras éste recogía un saco que se le había caído. Recuerdo que nunca paró a ayudarlo, y no recuerdo a nadie que lo hiciera. El hombre murió sin mayor reparo a los pocos minutos del accidente. Otro día vi cómo un hombre golpeaba a un chico especial por robarle un aguacate. Era una constante, que se repetía una y otra vez a lo largo de los días. Una noche, mi mamá exigió que me fuera a dormir temprano, aludiendo al hecho de que no había nada que cenar. No había comido nada en todo el día y desde luego que se me hizo una tortura coger el sueño. No había transcurrido una hora cuando vi por el agujero de la puerta de mi habitación. Mi madre le servía un banquete a mi padre al llegar del trabajo, y fue la última vez que lo haría. Fue la última noche que los vi con vida. A la mañana siguiente me topé con un charco de sangre a los pies del viejo almohadón donde dormía. Al seguirlo hasta la cocina, me recibió aquella escena. Alguien los había asesinado, y parecía algo personal, pues les habían cortado las gargantas. Recuerdo muy bien aquella imagen. Estaban pálidos y con la mirada perdida. Y, juro por Dios, que no derramé ni una sola lágrima. Las autoridades no atraparon al culpable. De hecho, nunca hubo una investigación seria. Calificaron el hecho como un ajuste de cuentas o algo así. Y como era de esperarse, nadie se quiso hacer cargo de mí, así que terminé en el orfanato. Aunque no por mucho, pues escapé después y me dediqué a deambular por las calles un buen tiempo, hasta que empecé a ganarme la vida a base de cualquier favor que le hacía a los transeúntes. Cierto día, mientras atravesaba las vías del ferrocarril, hallé un bulto sujeto a los rieles. Me dio curiosidad saber cuál era el contenido, así que lo desamarré, lo abrí y para mi sorpresa, había un pequeño cachorro moribundo. Apenas si respiraba. Se movía con cierta dificultad y se veía en grave estado de desnutrición. Sentí indignación y rabia al verlo así. ¿Qué había hecho un ser tan inocente para tener tal destino? Algún morboso quería ver todas sus vísceras esparcidas al día siguiente. No lo pensé mucho y me lo llevé. Lo alimenté con lo que pude y a veces me sacrificaba por él. Con el transcurrir del tiempo fue creciendo y con él un gran apego y lealtad muy propia de estos seres. Mi vida continuó como de costumbre, aunque con algo más de sentido. Tenía un amigo y más que eso, un hermano. Nos teníamos el uno al otro. Iba conmigo a todas partes y siempre me alegraba el día con sus ocurrencias caninas. Con el transcurrir del tiempo se había hecho un perro sano y vigoroso. Era muy atento y era mucho más inteligente que la media. Sin darme cuenta, había alcanzado un estado mental que nunca antes había experimentado, gracias a tan agradable amigo peludo.
y un día enfermé, al punto de que no lograba ponerme de pie. Temía por mi vida, temía morir así y dejarlo a él, vagando en este mundo tan carente de bondad. El día transcurría y me sentía cada vez peor. En determinado momento desperté de uno de mis letargos y para mi sorpresa él no estaba. Se había ido sin dejar nada. Empecé a llorar sin reparo. Lloré e imploré que se acelerara mi muerte, que acabara todo de una buena vez, hasta que un sonido a mi lado me alarmó. Volteé y allí estaba él, sosteniendo con esfuerzo un pollo que había cazado de quién sabe dónde. Aquel gesto bastó para levantarme como si todo lo que hubiera sufrido hubiera sido mi imaginación. Lo abracé. Aquel ser me había demostrado ser más humano que cualquier persona que hubiera conocido antes. El mal que me aquejaba se esfumó de un día para otro. Una sensación de plenitud vino con la mañana. Él y yo siempre pasábamos frente a un concesionario, donde se dejaba ver un Mustang precioso, pero sentía que no lo iba a necesitar jamás, teniendo a mi amigo siempre a mi lado. No tenía mucho. De hecho, a duras penas había logrado habitar una vieja cabaña abandonada a las afueras del pueblo. Pero era feliz, un alma libre. Viví los años más felices de mi vida junto a ese animal, o como yo lo llamaba, ser. Pero cosa rara, y como bien dije al principio, la vida no es dulce como dicen. De hecho, es cuando menos agridulce. Cierta mañana, mientras caminábamos rumbo al pueblo, en una ruta cercana vi cómo se acercaba un vehículo rudimentario, hecho para las labores del campo. A medida que se aproximaba, y producto tal vez del violento sonido de revoluciones, logré percatarme de que llevaba una desenfrenada carrera, una endemoniada y hasta criminal. Aquel sonido insoportable me dejó inmóvil aunque nerviosa. Por pura inercia volteé hacia mi amigo y éste se retiró de la orilla para retomar el camino al otro lado de la carretera. Tal vez por nervios, muy rápido o muy tarde, y por desgracia, el malnacido chofer de aquel maldito vehículo nunca aminoró su marcha. De hecho, más que un gesto de negligencia, fue pura alevosía humana. Y fue así que en un estruendo, un alarido y un crujido, vi despedirse de forma injusta y un tanto inconsciente a mi fiel amigo, muy pronto. Quedé estupefacta en un vacío mental que parecía el más sepulcral silencio infinito, ese que se asemeja a la muerte de la teoría de Darwin. Muy para mi desgracia, lo estaba sintiendo. Cobré conciencia de mi entorno y tan rápido como mis pupilas volvieron a su tamaño original, vi despedirse también, aunque de forma burlona, a aquella mole metálica. Y ahí estaba, los restos de los que junto al sol y a la luna acompañaron a este pobre caminante por años. La vida me dio a probar un poco de la felicidad, aunque me la arrebató de forma súbita. Por un breve instante, mi vida perdió todo sentido. Así que henos aquí, los rastros de aquellas ruedas ensangrentadas y el peculiar olor a estiércol bovino de tu camioneta me llevaron a tu propiedad. Sé que te aburre escucharme hablar de mi vida, pero es solo un recuerdo de cómo nuestra sociedad crea monstruos. Muchas veces la justicia y la maldad no siempre son conceptos antagónicos. Hace rato disfrutaste aplastar a un ser mucho más humano que tú, y ahora mírate, suplicando clemencia detrás de las mordazas. Antes de esparcir tus vísceras, quiero devolverte el favor y darte el privilegio de presenciar cómo muere tu familia frente a tus ojos. Esa escopeta de allí atrás es perfecta. Y ahora pondré en práctica lo único que aprendí de mi padre y lo que él mismo aprobó el día de su muerte.